Aquesta activitat en concret, l'antropoacció, no? Què volem? Volem conversar amb antropòlegs o antropòlogues que treballen en diferents sectors i àmbits per veure què fan, com ho fan, amb qui es relacionen també i quin valor afegit, quin complement donen a equips de treball o administracions o organitzacions o empreses a les quals treballen. Avui ens acompanyen la Míriam Navarro, antropòloga, i la Laia Pineda, sociòloga i directora de l'Institut d'Infància i d'Adolescència de Barcelona. Abans de tot, moltes gràcies a les dues per estar aquí. Moltes gràcies, Míriam i Laia, pel vostre temps avui. Merci. Gràcies a vosaltres. I abans de passar, perquè tenim unes preguntes primer preparades per vosaltres, jo us vull posar en context amb dues coses, sobretot. Jo crec que s'han de tindre en compte dues coses. Una és l'organització o l'ente, diguéssim, que tira endavant aquest estudi, aquesta recerca, perquè parlarem de la recerca, d'avaluació dels impactes subjectius del Fons 016, que és l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona. L'institut és un organisme, i si m'equivoco, Laia, si em pots corregir, és un organisme independent a l'Ajuntament, però en forma part, i l'objectiu principal és assessorar, diguem, o aconsellar en el paper de l'Ajuntament, que l'Ajuntament, un dels, diguem, ara voldria dir obligacions, té l'encàrrec d'assegurar, diguem, els drets d'infància i adolescència. I també, l'institut, diguem, d'alguna manera té tres objectius: contribuir a la millora d'aquestes polítiques públiques i municipals. L'altre és generar coneixement vinculat a l'agenda pública, i això vol dir generar coneixement a través de polítiques que s'implementen a l'Ajuntament, com afecten a infants i adolescents. I l'altre és enriquir el debat social i compartint aquest coneixement. L'institut és qui encarrega aquesta recerca, qui tira endavant la recerca. I llavors l'altra cosa que s'ha de tindre en compte és el Fons 016. És una ajuda complementària que va tirar endavant l'Ajuntament de Barcelona, crec que el 2015. Ara ja porta 5 anys, aquest any serà el 5è. Aquest informe avalua els 3 primers anys, aquest estudi, i és un estudi que complementa el que fa Ivalua. Ivalua és l'Institut Català d'Estudis de les Polítiques Públiques, que normalment els seus estudis són molt quantitatius, i aquest informe va més enllà, va a ser molt més qualitatiu, més enllà de les dades. Crec que és així, no? Si no, em rectifiqueu. És correcte, és correcte. És correcte, perfecte. Vale. Com dia abans, teníem unes preguntes preparades. La primera va per la Míriam i és quin va ser el procés de l'estudi, de la recerca, des del seu plantejament fins al desenvolupament del treball de camp i la redacció de l'informe. Quin és el procés? Bona tarda. Moltes gràcies per la invitació, primer de tot. I realment aquesta trobada també, precisament amb la Laia, jo crec que és com representa tot el procés, perquè ha estat un procés molt de diàleg, molt de construcció mà a mà amb la institució, i va ser un... Primer venia d'un encàrrec, això s'ha de tenir en compte, venia d'un encàrrec que es feia des de l'IMS, des de Drets Socials, i la idea era complementar, com ben has explicat, tota una línia d'estudi quanti-quali que fa Ivalua, i la perspectiva era recollir els relats i les veus i l'impacte subjectiu des de les percepcions, des de les vivències en positiu i en negatiu que tenien tant els adolescents com els infants i les seves famílies. Això no s'havia fet mai s'havia preguntat a les famílies que estan rebent ajuts i a les famílies que estan rebent política pública de renda si això que s'estava fent els anava bé, com els afectava les seves vides. No s'havia fet mai aquesta pregunta i la idea era enfocar-ho des d'aquí, des de
des de posar-li cos, posar-li veu a una estadística que és molt orientativa, però que fa una lectura concreta i complementa molt bé amb una proposta d'etnografia. En aquest moment, des de l'Institut d'Infància es té aquesta sensibilitat de dir l'antropologia fent etnografia ens podria apropar aquí a aquesta mirada. I bueno, va ser una construcció des de sentar-se per connectar-se i per conèixer l'un a l'altre, la perspectiva, la dinàmica de treball, les maneres de fer, les mirades i molt de confiança en el procés. Parlo ara des d'aquí. Després, si teniu preguntes sobre la mateixa recerca, jo les contestaré concretament. Perdona, sí. Perdona, es que nos están comentando en el chat, bueno, sí. esta sesión parece ser que se ha vuelto internacional porque nos comentan de que hay gente de Colombia, Estados Unidos, Chile, bien. y que no entienden el catalán. ¿Os importaría, por favor, hacer la presentación en castellano para que puedan En absoluto, no hay problema. Y luego comentaros también, por supuesto, que cualquiera de los participantes, cuando queráis hablar, si queréis formular vuestra pregunta en catalán o respuesta, sin ningún problema. Somos multilingües. Gracias. Bien. Pues retomo un poco lo que comentaba. Lo que comentaba es que para las personas que no entendéis el catalán, este proceso ha sido un proceso muy desde la construcción conjunta con la institución. Es un proceso en esta propuesta de acercamiento. Lo que se pretendía era recoger los impactos reales desde una percepción subjetiva en la infancia, en la adolescencia y en sus familias, algo que no se había hecho antes, nunca se había preguntado a las personas que reciben una política, a las que va destinada una política de renta pública, cómo impacta en sus vidas, cómo es tanto el procedimiento, cómo es el acompañamiento, cómo es la recepción y cómo es el impacto desde un punto de vista material, desde un punto de vista relacionado, en el sentido cómo cambia mi entorno, cómo yo me relaciono diferente a partir de esta recepción de ayuda y cómo me impacta también emocionalmente. Esta sensibilidad, decía, es algo que ha tenido el Instituto de Infancia y Adolescencia, y lo que propuso es acercarse a esa mirada de manera complementaria a una mirada más quanti y más quanti-quali que hacía Ivalua, y de hacerlo desde la etnografía. Entonces ahí hay unos procesos de entendimiento, de acercamiento, de conocerse, porque por ejemplo en un principio estaba María Truñó en la primera fase de la investigación y era muy curioso el hecho de que yo decía, bueno, yo necesito un mes para estar, ¿no? Y para conocer. Y entonces eso, desde luego, es como muy chocante, ¿no? Porque te llegan los tiempos y ha habido esa sensibilidad y esa escucha y luego se ha visto que dar ese tiempo ha sido muy beneficioso tanto para la propia investigación como para la recogida de datos de valor, como para el resultado mismo de la investigación y de la recogida del impacto. Y se hizo una propuesta muy interesante también, y era crear una triangulación que se basaba en tener la institución, Instituto de Infancia, tener la investigadora, en este caso era yo, y un grupo asesor que fue el GRAFO de la Universitat Autónoma de Barcelona. El grupo en catalán sería Grup de Recerca de Antropología Fundamental y Orientada, grupo de investigación de Antropología Fundamental y Orientada, y con estos tres ejes se iba construyendo tanto el diseño de la investigación como el seguimiento de la misma y el cierre del análisis y de la evaluación. Muchas gracias, Miriam. Una pregunta para Laia. Una cosa. Antes bueno, lo he contado en catalán, lo cuento en castellano rápido.
Este estudio evalúa un fondo, una ayuda a familias con menores. Bueno, una ayuda, un fondo del Ayuntamiento de Barcelona a familias de que tengan niños que estén en situación de riesgo, de exclusión social, con niños, niñas de 0 a 16 años, ¿no? Es un fondo, es una ayuda complementaria, es una ayuda porque no llegan, o sea, las ayudas de administraciones superiores, digamos, o sea, Generalitat de Cataluña, Gobierno del Estado español, pues no son suficientes, ¿no? Esta ayuda está disponible, hasta, desde el 2015 y este estudio cualitativo intenta investigar este impacto a estas familias durante los 3 primeros años de esta ayuda. Entonces, sí, la pregunta para Laia es ¿por qué se plantea este estudio cualitativo y de carácter antropológico? ¿Por qué el instituto encarga este tipo de estudio? A ver, la verdad es que esta idea la debo a la anterior directora, ¿no? Como Míriam ha comentado, en el momento en que se gestó esta idea, este proyecto, dirigía el Instituto María Truñó, que en estos momentos tiene un cargo político en el ayuntamiento. Yo por aquel entonces estaba en el equipo de trabajo y por circunstancias, pues en 2019, hace justo un año, pues que digamos, hice yo el relieve y estoy ahora dirigiendo el instituto. Entonces, digamos que se me escapa en este origen, ¿no? Cómo fue la historia, pero la verdad es que cuando yo retomé el relieve, lo que he entendido, ¿no? Pienso primero pues, que fue una gran idea. Yo creo que el tema es que el ayuntamiento apostó muy fuerte con esta ayuda complementaria. Como bien decías, es muy importante entender que las competencias en lo que son ayudas para la infancia son primeramente del Estado, en segundo lugar de la Generalitat y complementariamente de las administraciones locales, porque cualquier administración a cualquier nivel tiene responsabilidades respecto a la garantía de derechos de los niños y niñas. Entonces, en este contexto, el Ayuntamiento de Barcelona, ante el grave problema que tenemos de pobreza infantil, no solo ahora, sino ya mucho antes de la crisis de la COVID-19, de sus fondos de emergencia social, sacó esta ayuda teniendo en cuenta pues, que la población infantil estaba sufriendo niveles de pobreza pues, que no eran tolerables a nivel de ciudad, ¿no? Entonces, para la evaluación de esta política, de esta medida, se hizo un encargo a Ivalua, como también bien has dicho, Pep, al inicio de la conversación. Y yo creo que aquí hubo una intuición muy clara y yo creo que muy importante de María Truñó, de decir, el impacto de esta medida no solo se puede medir en calculando cuántos niños o niñas van a salir de la pobreza a partir de la medida, porque al ser un fondo complementario, en realidad lo que se ha podido ver de las evaluaciones cuantitativas, que por cierto son públicas y se pueden consultar, son muy interesantes, las conclusiones son que la intensidad de la pobreza se resuelve bastante bien, es una medida que ha llegado a aquellos niños y niñas que más lo necesitaban y esto es un logro importante, pero no logra sacarlos de la pobreza. Lo que hace es reducir la intensidad. Entonces, en la intuición de lo que puede hacer un gobierno, una administración local, tiene un techo, ¿no? Y tiene una limitación clara, todo el impacto que no se puede medir cuantitativamente era un impacto que había que poner en valor. Había una intuición muy clara de que esta medida seguramente no tendría el potencial de sacar a los niños de la pobreza, pero sí de mejorar considerablemente su día a día y su crecimiento en estos años, porque por otra parte sabemos que la infancia son unos años concretos de las vidas de los niños y niñas. La infancia no espera, no es algo que puedas posponer y ya viviré mi infancia cuando tenga 15 o 20 años y por lo tanto era muy importante una evaluación completa del impacto de una política. Y yo creo que lo que se ha venido demostrando, y lo explicará Míriam mucho mejor que yo, es que realmente el valor
que se ha podido percibir y evaluar desde esta otra mirada ha sido muy, muy importante para la propia política, ¿no? Sí. Sí, mira, complementando lo que comentas, Laia, era la primera y la única dentro de todo el Estado español que tenía ese foco donde el receptor era el niño y era la niña y era el adolescente. Era la única. Y ahora está en transformación, porque lo que se ha querido es integrar todas estas ayudas que tienen para que sean mucho más eficaces y efectivas. Desde ahí se está trabajando y basado muchas veces en estudios previos en esta línea. Y lo que decía Laia es que aparte de ese impacto, ¿no? Donde ves que efectivamente si inviertes en pobreza, si estás invirtiendo en esa línea, la pobreza se reduce, pero sobre todo en impacto más que en número. Hay otras cuestiones que se recoge desde la etnografía, por ejemplo, que es cuando ves que no solamente es una cuestión monetaria, sino que influye tremendamente en cuestiones de autoestima. El hecho de que te digan, es que yo ya no tengo que ir con mi hija a pasarme 2 horas haciendo la cola delante de la iglesia para recoger la comida. Estoy hablando de 2018, antes de la COVID, después ha vuelto esta situación y más fuerte. Ahora mismo puedo comprar, porque se daba a partir de una tarjeta de crédito que se cargaba cada mes, puedo comprar en el supermercado como el resto de las mamás, puedo mantener conversaciones en las colas del supermercado y enterarme cosas o en la carnicería y puedo hacerme red de barrio a partir de mi manera cotidiana de comprar. Otra cosa que pasa es que precisamente con esa vinculación y ese aterrizaje en el comercio de proximidad a través de esa tarjeta hace que permita a las familias que están en situación de pobreza, por ejemplo, y el hecho de que te fían en el supermercado, te fían en el mercado, en el horno, y a partir de ahí te ponen en posibilidad de, con esas pequeñas deudas del fiar, tener un margen, por ejemplo, de 150, 300 euros más al mes para llegar a fin de mes. Eso, por ejemplo, lo que hace es impactar en una reducción del estrés en la familia de cómo llego a fin de mes, cómo doy de comer a mi hijo, cómo pago el alquiler, porque eran las tres líneas del fondo, era cubrir la alimentación, la ropa, en cuestiones muy dirigidas a infancia, y otras cuestiones que tengan que ver puramente con infancia, con material escolar, y en algunos casos, si las escuelas tenían datáfono, se podía cubrir otro tipo de actividades extraescolares y educativas fuera de la escuela también. Y desde aquí, pues, por ejemplo, eso, la beca comedor, que estaba automáticamente vinculada y se daba por defecto, cuando te otorgaban esta ayuda, hacía que te liberase como mujer, sobre todo, ¿no? Porque sabemos que la pobreza está feminizada, el hecho de no tener que llevar a tu hijo 4 veces al día a la escuela y elegir, poder dejarle que se quedara a comer, que tuviera un espacio de socialización también dentro de la escuela en horario no lectivo, que era un horario de socialización más informal en el espacio del comedor, y además que puedas dedicar tu tiempo como mujer a formarte, a aprender idiomas, a buscar un trabajo con más horas y que te da más posibilidades. Y todas estas cuestiones lo hace pues una ayuda que es realmente muy pequeña, porque en un principio eran 100 euros por niño al mes, luego se hizo una economía de escala y pasó de 100 primer hijo, 75 segundo hijo, 50 a partir del tercer hijo, y se trabajaba más desde ahí con matices, pero todas estas líneas de impacto que no lo puedes medir de manera estadística, sino de manera mucho más cualitativa, tienen una relevancia enorme porque generan red y capital social y tejido de barrio que genera esa riqueza inmaterial y que sostiene tanto a nivel emocional como a nivel de generar nuevas redes, ¿no? Gracias, Miriam. Respecto a lo que estaba contando ahora Miriam, y
estos resultados cualitativos de las familias. O sea, gracias a esta ayuda, pues las familias pueden hacer todo este tipo de extras, ¿no? Y lo que contaba Miriam, o sea, el informe se publicó en marzo de 2020, pero ha habido tiempo de que ¿en qué ha influenciado la actuación del ayuntamiento? ¿Ha habido ya alguna actuación que gracias al informe ha ayudado a plantear, por ejemplo, la ayuda del 2020? Bueno, no, esta ayuda no ya del 2020, sino el 2021, el que será la próxima ayuda del Fons 016, este fondo a familias. ¿Ha ayudado? ¿Y en qué ha contribuido más este informe? Y este tipo de informe, este tipo de estudio cualitativo, ¿no?, de proceso. Laia. A ver, a nivel palpable, ¿no? Por decirlo así, una causa-efecto no la podemos establecer de forma directa, además que en realidad la última, digamos, la última convocatoria del fondo 016, como comentaba Miriam, ya no se ha dado en este formato, sino que la crisis ha obligado a hacer toda una reunión de ayudas para facilitar que éstas puedan llegar con la máxima fluidez posible, porque todo lo que es pedir el fondo, justificar la necesidad del fondo, es todo un trabajo administrativo muy farragós, ¿no? Muy, digamos que tiene una consecuencia en el tiempo y son meses en las que las familias están a la espera de recibir o no el fondo. Por lo tanto, como tal, una causa-efecto directa no la podemos establecer. Yo estoy convencida de que el hecho de que quien está haciendo política pública recibe la información de cómo un fondo de ayuda va mucho más allá, ¿no?, del número de a cuántos niños o niñas hemos podido sacar de la pobreza y que se quede con qué importante que es poder crecer en una mejor condición, porque esto tiene un impacto en las trayectorias vitales de estos niños y niñas, ¿no? Yo creo que esto sí que es un mensaje que va calando, ¿no? Y justo el viernes pasado, en una sesión interna donde precisamente preguntábamos, ¿no?, desde el instituto preguntábamos a la administración cómo el nuevo fondo de emergencia social que ha, digamos, unificado los distintos tipos de ayuda ha tenido en cuenta la infancia y la adolescencia, ¿no? Y enseguida, digamos, los responsables de esta ayuda nos decían es que cuando hay niños y niñas en el hogar, esta es una condición prioritaria y todos los niños y niñas que habían sido beneficiarios del fondo sin tener que justificar una situación muy concreta ya han sido perceptores de la nueva ayuda, ¿no? A mí me parece que esto es un impacto muy claro cuando el hecho de que haya niños y niñas en el hogar menores de edad sea una condición prioritaria a la hora de asignar y de repartir los fondos disponibles, ¿no? Porque es entender que la pobreza no solo son números, ¿no? Y de hecho, una de las aportaciones creo que más importantes, ¿no?, si no me corriges, Miriam, ¿no?, pero es el hecho de encarar lo que es la pobreza material, ¿no?, lo que medimos como pobreza material y a partir de qué nivel, ¿no?, consideramos que una persona está o no en situación de pobreza, con lo que es toda la pobreza relacional, ¿no?, que también tiene un impacto muy importante en estas vidas de niños y niñas, ¿no? Y el hecho de entender que la pobreza relacional también hay que atenderla, ¿no? Yo creo que esto es un mensaje que sí que yo diría que ha llegado, ¿no? Sí, bueno, es que no se cuentan las ayudas o las subvenciones, ayudas de esta manera, ¿no? O sea, como contabais vosotros, o sea, el aspecto este que decías, Laia, de la pobreza material, pobreza relacional, o antes Miriam, hostia, gracias a la ayuda han podido tener estas sociabilizaciones, o sea, tienen más tiempo gracias a una ayuda de tal, ¿no? O sea, creo, bueno, esto es una opinión,
creo que también la sociedad, o la mayoría, no percibe las subvenciones como eso, como una caridad o como una ayuda, ¿no? Y tienen tal y cual, ¿no? Pero es muy interesante lo que contáis porque la sociedad, ¿no? Transmitir de que gracias a una ayuda esta familia le puedes ayudar en su salud mental. La salud mental es muy importante. O sea, es un gran qué, ¿no? O sea, a mí me parece muy interesante cómo lo contáis porque realmente vas hasta el fondo de la ayuda. O sea, ¿por qué esta ayuda? Hostia, pues todas esas... Y sobre todo, perdona Pepe, y sobre todo el hecho de decir, bueno, si tú evalúas la importancia de una política por cuántos niños ha sacado de la pobreza, vamos a quitar el fondo. ¿Para qué nos va a servir un fondo si no logramos sacar a los niños y niñas de la pobreza, ¿no? Pero resulta que hay un impacto de reducción de esa pobreza más relacional, ¿no? Que lo comentaba muy bien Miriam, ¿no? De que creas tejido, creas comunidad, creas otro tipo de oportunidades, creas un clima familiar mucho más favorable, ¿no? A tener tiempo de calidad con tus hijas, a tener estado de ánimo para acompañar en la escolarización, para jugar, para hablar, para muchas otras cosas, porque todo el estrés económico pues has conseguido rebajarlo un poco, ¿no? Esto queda en la vida de los niños y niñas, ¿no? Entonces, es importante cuando tú decides, ¿no? Y sabemos cómo funciona la política, ¿no? Que hay que recortar, que no, que hay que mantener, que no. Hay que poner muchos más argumentos sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que estos argumentos son de vital importancia. Y quería añadir, perdón, ¿no? Que en el instituto hemos hecho un estudio que es complementario, que no es el estudio de la evaluación del Fondo 016, es un estudio donde hemos pasado una encuesta a un número muy, muy importante de niños y niñas de la ciudad para conocer su bienestar subjetivo. Les hemos preguntado un montón de cosas y el último análisis que hemos podido realizar, hemos comparado un grupo de niños y niñas que están sufriendo privación material, que están en una situación de privación material, y hemos mirado cómo cuando había un entorno de experiencias cotidianas, relacionales, como tener tiempo con la familia, como poder jugar al aire libre, cómo sentirse bien en la escuela o como tener amigos y amigas, como niños que estaban en la misma situación de pobreza material, aquellos que tenían un entorno relacional mucho más rico, se sentían mucho mejor con sus vidas y puntuaban mucho mejor su bienestar subjetivo, su vivencia de la infancia, ¿no? Y yo creo que esto también para el instituto, complementariamente, ha sido muy revelador de cómo realmente cuidar el entorno favorece un bienestar, ¿no? Y cómo el bienestar en la infancia impacta en cómo se proyectan al futuro. También hemos preguntado, ¿cómo ves tu futuro? ¿Cómo te proyectas en él? Pues los niños y niñas que manifiestan un bienestar más alto se proyectan también mucho mejor hacia el futuro. Y este bienestar está vinculado no solo a unas condiciones materiales, sino también a unas condiciones relacionales. Sí, y lo que comentabas, Pep, no es menor el tema del tiempo, porque dentro del estudio incorporamos entrevistas con niños y con adolescentes y con niñas y adolescentes. Y lo del tiempo era, como comentas, aparte, claro, el cuerpo de la encuesta del que habla Laia hay muchísimas, además tiene dos contrastaciones, ¿no? Durante dos años consecutivos se ha hecho la encuesta, ¿no? En 2 ocasiones y estamos hablando de 4.500. Sí. Perdón, no, la hemos hecho una sola vez, lo que pasa que el segundo año, hay un año de encuesta mucho más cuantitativo y el segundo año volvemos al aula con un marco más de interpretación con los niños y niñas. Y eso sí que nos ha dado también todo este contraste más cualitativo. Sí, y el hecho de, a una escala mucho menor, porque este estudio, la etnografía, la hicimos eran unas 600 horas de observación,
se hicieron unas 85 entrevistas con un seguimiento durante casi un año a 13 familias. Y ahí también hago una parada en el tema de cómo la etnografía y el escucharse puede dar, como avanzaba al principio, resultados muy positivos. Me explico. La entrada al campo se hacía desde servicios sociales. Servicios sociales nos proporcionaba a las familias y los trabajadores y las trabajadoras sociales proponían a familias. Las familias aceptaban y de las 20 familias que en un principio creíamos que era una buena medida, aceptaron en un inicio 10 y finalmente de facto fueron 5. De estas 5 solo una permitió que entrevistásemos a sus hijos. ¿Qué pasa? Que en paralelo ese mes de observación primera de libertad nos permitió conectar realmente a través de una vivencia que en ese momento tenía mucho impacto y era muy importante, que eran los desahucios. Entonces era algo que emergió, el tema de la vivienda y de toda la emergencia y el impacto de vivienda. Y a partir de ahí empezamos a generar pues una conexión con lo que estaba pasando en sus vidas. Y era, tú te preocupas por mí, pues yo este estudio te lo acompaño. Y a partir de ahí se abrieron las puertas a las casas de la gente y a las familias y pedimos permiso y aceptaron que sus hijos e hijas fueran entrevistados. El entrevistar a sus hijos e hijas nos dio mucha información de lo que era ese bienestar-malestar, era a través de un juego serio, una propuesta de juego serio, con Playmóviles y unos recorridos y generamos pues una situación donde ellos podían finalmente organizar un tesoro de 100 monedas que al final aparecía en lo que para ellos eran importantes. Y se veía muy bien la organización económica desde el punto de vista de los niños y destacaban el tiempo y el cuidado. Una de las cosas, por ejemplo, que llamaba la atención es que todos los niños ahorraban por si acaso, todos los más pequeños, casi todos los niños querían hacer un regalo a sus papás y a sus mamás porque sabían el esfuerzo que les suponía. Y es que, claro, la subsistencia es más que jornada completa. Buscarte la vida, encontrar cómo llevar el pan a casa, es una cantidad de tiempo y desgaste que si tienes cubierto puedes dedicar a la atención a tus hijos, a hacer cosas que te gustan, a estar mejor contigo misma, contigo mismo. Y eso salía mucho, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues estar con mi mamá escuchando discos tumbada en el suelo, en el salón, mientras llueve, o irme a la playa. Y estas cuestiones reflejan lo que Laia decía, ¿no? Estoy creciendo desde una sensación de bienestar y no desde la angustia. Muy interesante. Muchas gracias, Laia y Miriam. Aviso a todo el mundo. Son las 7:15 y ahora ya pasamos al debate con todo el mundo, quien quiera participar, quien quiera preguntar. Yo ya pregunto teníamos una pregunta ya que con vuestra experiencia, Miriam, con esta experiencia, ¿no? Y Laia como directora del Instituto de Infancia, ¿qué retos hay dentro del ámbito de infancia y adolescencia? ¿Qué hay que investigar? ¿Qué tocaría investigar? ¿Qué tocaría implementar? ¿Qué tocaría hacer? ¿No? ¿Qué hace falta? Más que nada para dar indicaciones, ¿no? a quien ahora quien participe de esta. Hay muchos estudiantes, no sé, si por ejemplo hay estudiantes tenemos muchos estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona de Antropología, bueno, los saludos, aprovecho para saludarles. O sea, si algún estudiante está interesado en investigar, trabajar por la infancia y la adolescencia, ¿qué le diríais? ¿No? ¿Qué tocaría? ¿Qué hace falta? ¿Empiezas tú, Laia? Te voy a contestar otra cosa. Yo creo que cualquier tema de infancia y adolescencia merece ser estudiado desde el punto de vista de la antropología. Conocemos poco de sus vidas, les preguntamos muy poco, están muy poco presentes como informadores realmente, ¿no? Ahora hace mucho tiempo que no veo uno, pero hace un par de años recuerdo los resultados de una encuesta donde preguntaban por la felicidad de los niños y respondían los padres.
me quedé alucinada, ¿no? Es decir, estamos poco acostumbrados a preguntarlos directamente a ellos y hablar con ellos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que cualquier tema a partir del cual ellos sean los que responden, ¿no? los que son preguntados, pues es de enorme interés, ¿no? Yo lo que quería comentar también cuando con Miriam, ¿no? Estuvimos un poquito hablando de la sesión de hoy, y por eso es por lo que quería compartir, no sé si lograré hacerlo de forma muy rápida, una sola diapositiva. Creo que puedes, Laia. Sí, a ver, porque creo que puede ayudar. Creo que, a ver si, que no me equivoque, porque ¿la podéis visualizar? Estamos viéndola, Laia. ¿Y se puede leer o es muy pequeña? Si la pones en presentación, la podremos ver mejor. Ver mejor, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Sí, ahí está. Vale, perfecto. Disculpar porque no sabía el tema del idioma y la tengo en catalán, pero yo creo que leído se puede entender bastante bien, y si hay alguna duda, pues que nos lo comenten por el chat. Yo ahí lo que quería fijar la atención era en que damos muy por sentado, ¿no? Desde las ciencias sociales, desde la sociología, la antropología, la psicología, ¿no? El hecho de que somos profesionales, ¿no? de generación de conocimiento, de estudio, ¿no? de la realidad social, pero en cambio somos muy poco expertos y expertas en lo que es aprender a vincular ese conocimiento a la agenda pública, ¿no? En cómo tendemos puentes entre el conocimiento y lo que realmente puede contribuir a mejorar esas políticas, ¿no? Muchas veces pensamos que nuestro trabajo termina cuando hemos realizado el estudio. Yo siempre digo, es un hito muy importante finalizar el estudio, pero ahí empieza otro trabajo tan importante como la propia generación de conocimiento, y esto es la comunicación de este conocimiento. Ese es un trabajo muy difícil, ¿no? Que hemos trabajado enormemente codo a codo con Miriam, ¿no? Para ver cómo podíamos comunicar esos resultados de una forma sintética, con ideas muy bien trabajados, todo lo que era el vocabulario. Es decir, quien recibe este estudio no tiene tiempo para leerse 200 páginas, y estas 200 páginas deben existir, claro que deben existir. Pero luego debemos ser capaces de producir otro tipo de productos muy comunicativos, donde hayamos digerido muy bien cuáles son esas ideas principales, y donde nos atrevamos a pensar cómo podemos contribuir desde este conocimiento, ¿no? Muchas veces nos quejamos, ¿no? Los científicos sociales, ¿no? De que hay poco esfuerzo en leer los estudios, en basar la política pública en evidencia. Y yo creo que ese mismo esfuerzo que les estamos pidiendo a quienes diseñan política, a quienes están al pie de cañón día a día, es un esfuerzo que nos debemos también de exigir a nosotros como científicos en lo que es la comunicación y el puente con la acción, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí es un terreno donde debemos aprender muchísimo, donde yo creo que hemos hecho un trabajo, yo estoy personalmente muy satisfecha, ¿no? de haber podido hacer este recorrido con Miriam, y yo creo que este recorrido es palpable si uno se descarga por un lado el estudio que está íntegramente publicado, el estudio de la evaluación del Fondo 016, con lo que es el resumen ejecutivo, ¿no? Lo que es la presentación de este estudio, porque yo creo que estuvimos casi 6-7 meses trabajando en esta presentación, ¿no? con Miriam, y esto es una de las aportaciones que quería hacer esta tarde, porque es uno de los mayores aprendizajes que estamos haciendo en el instituto, y que no es nada fácil, ¿no? Es un gran reto. Sí, precisamente es que lo que tiene el instituto es que es esa bisagra entre lo que es el mundo académico, con toda la capacidad de generar conocimiento, y el mundo institucional, que está casi en la acción-reacción. Entonces, el poder traducirlo es un trabajo en sí mismo
muy potente, muy interesante y muy complejo. Y desde ahí nosotros tenemos el reto como antropólogas y como antropólogos de saber explicarnos, hacernos entender y salir de nuestros ámbitos y nuestras zonas de confort, romper un poco bueno, la baraja en ese sentido. Y respecto a lo que preguntabas, Pep, sobre qué queda en infancia y adolescencia, yo creo que un poco lo que pasa con es la población infantil y adolescente es como mi vida sin mí. Todo se hace para ellos sin ellos, ¿no? Y además ahora lo hemos visto, que estamos en una cultura niñocéntrica, ¿no? Como decía, pero sin embargo es niñocentrada y adultocéntrica, quería decir, en el sentido de que todo está centrado en los niños, pero aquí no toman ninguna decisión, no se recogen sus opiniones, son capaces, tienen muchísimo que decir, lo que no tienen son espacios donde decir, donde existir y donde que no sea una performance de vamos a jugar a que escuchamos a los niños y qué divertidos y qué graciosos que son, sino que sea real y que se recoja con la metodología que sea, eso que es una aportación muy rica y muy valiosa. O sea, desde ahí. En ese sentido, si me permitís, quisiera preguntaros, porque, bueno, muchísimas gracias por seguir compartiendo esta experiencia pese a las visitas de los trolls, pero habéis comentado, creo que es muy importante recoger las voces, ¿no?, de los niños y niñas y adolescentes, pero quería comentaros precisamente esto, cómo se puede crear escenarios y rutinas de participación de los niños y niñas y adolescentes, sobre todo para el diseño, por ejemplo, no solamente de las políticas públicas, sino en su día a día, por ejemplo, en la escuela. Creo recordar que hubo, por ejemplo, la Generalitat montó toda una red de consejos de participación de la infancia por los municipios, que fue un intento maravilloso, pero que no ha llegado a arraigarse, y que cuando llega el momento de diseñar políticas, de pronto la rapidez, la premura de ponerlas en ejecución, pues hace que la voz de los niños en todo caso tenga este carácter más ilustrativo que constitutivo. Entonces, en esa línea, ¿cómo podríamos generar estos escenarios sistemáticos para consolidar una rutina de participación en todo el proceso? Yo personalmente pienso que no hemos encontrado aún la fórmula. Yo personalmente no tengo respuesta. Me parece que ha habido intentos, ¿no?, y deberíamos seguir intentándolo, esto es fundamental, pero yo creo que no hemos encontrado la fórmula, ¿no? Sí que es verdad que todo el tema de la participación, ¿no?, y ¿no? El otro día estábamos en una sesión donde hablábamos de participación infantil, y una de las, ¿no?, de las expertas, ¿no?, que tenemos aquí en Cataluña decía es que el día que el niño participe sin pedir permiso, ¿no?, porque sabe que este es su derecho y porque siente que este espacio existe, ¿no?, y no está a la espera que alguien le invite a hablar, ¿no?, ese día significará que algo ha cambiado de verdad, ¿no? Y yo creo que seguimos creando modelos muy adultocéntricos, ¿no?, donde les invitamos a participar desde una óptica muy adulta, les hacemos preguntas desde el adulto aún, ¿no? Nos cuesta mucho porque en realidad lo hacemos tan poco que no hemos tenido oportunidad de realmente aprender cómo hablar con ellos, cómo escucharlos, cómo crear espacios donde se sientan seguros. Yo recuerdo Tonucci, ¿no?, un defensor incuestionable de lo que es la participación infantil, y decía es que los consejos infantiles muchas veces no representan la pluralidad de infancias,
Y además, si no logras crear un espacio auténtico, el niño o niña responde lo que el adulto quiere escuchar, ¿no? Y yo aquí creo que también el trabajo que ha hecho Miriam, ¿no? Ese trabajo reposado el mes, ¿no? Ese mes que comentaba para estar, para escuchar, para generar este clima auténtico, ¿no? Y no un clima de decir, tengo una hora, explícame todo y ya te vas, ¿no? Es lo que deberíamos lograr crear, ¿no? Pues invito sobre todo a los estudiantes de la UAB, porque este es un gran campo de investigación en la que podemos contribuir, ¿no? Porque yo creo que es uno de los grandes retos, un espacio en el que lo que comentabas, Daya, no tanto que los chavales respondan a esos patrones que inducimos los adultos, sino que sean capaces de formular sus propias preguntas. Precisamente se acaba de publicar el libro de la filósofa Marina Garcés, Escuela de Aprendices, y ella analiza la crisis educativa que vivimos y formula la pregunta ¿cómo queremos ser educados? ¿No? A lo mejor lo pongo también como un ejemplo interesante de cómo podemos generar este espacio en el que el niño, la niña, el adolescente no tenga que pedir permiso, ¿no? Me parece muy interesante como campo de investigación. Y es verdad que esta es una de las virtudes, ¿no? de la antropología, ¿no? Está en el ADN de la forma de aproximarse y de entender la realidad social, ¿no? Y es una herramienta y una mirada que no tienen otras disciplinas y estoy de acuerdo contigo que es un campo de investigación y trabajo donde estáis muy bien situados, ¿no? ¿Queréis, podéis, Pepi, ahora que estáis trabajando en la universidad, si queréis formular alguna pregunta o hacer una intervención, Pepi, puedes hablar cuando quieras, que ha pedido la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Voy a abrir la cámara. Muchas gracias a todas y me parece, bueno, y quería agradeceros, bueno, este estudio me parece un gran aporte, o sea, estoy muy encantada y creo que el esfuerzo que se ha hecho de campo y también de traducción, ¿no? A lo que estaba diciendo ahora Laia de los 6-7 meses de trabajo, ¿no? Para realizar ese resumen ejecutivo, para poder difundir algo tan denso, ¿no? O sea, que tiene una densidad y una complejidad que es de difícil transmitir. Esa es una parte muy importante del trabajo, esa parte imprescindible y que muchas veces no se contempla y que los presupuestos tampoco contemplan, ¿no? de investigación, más bien. Es decir, de la misma manera que ese mes que tuvo que reivindicarse en su momento y justificar la necesidad de poder caminar por el barrio, de poder estar ahí, de poder no sé, compartir la cotidianidad, ¿no? Con las personas a las que iba a investigarse. Y finalmente esto ha quedado muy claro que era muy necesario, es decir, que si no ese acceso al campo no se hubiera podido producir. Pero eso tuvo que venderse en el sentido de que había una administración ciertamente reacia a decir, bueno, un mes de pasearse, vamos a ver, ¿no? Lo mismo, estos 6-7 meses de traducción, ¿no? De un trabajo de mucha complejidad, con muchísimos elementos. ¿Esto cómo se hace? Nosotros estamos encontrándonos en este momento, por ejemplo, con un informe de un estudio en el que en este momento pues, existe un informe de investigación, sin embargo no existe presupuesto para hacer una maquetación, por ejemplo, para una difusión en formato breve del contenido. Es decir, eso ahora ya no sabemos lo que va a pasar. Entonces no llega. Entonces, de la misma manera, quería hacer un puente con la idea esta de
sí que existe experiencias y realidades en las que infancia y adolescencia tienen voz y saben que se la reconocen, pero eso no se sabe. Es decir, no tenemos recogida esta realidad. Y esto ocurre lo mismo tanto en las escuelas también, ¿no? Es decir, que hay escenarios, momentos, lugares, personas, ¿no? Entidades, oportunidades de participación real, como decíais, este acento en lo que sea real, ¿no? que sepas que se va a reconocer el valor de lo que tú estás diciendo porque se te está otorgando ese valor de partida, pero no lo tenemos informado. Entonces, esa información, ¿sería imprescindible hacerla? Sí, pero no tenemos quien lo haga. Es decir, como esto o lo sabes porque sabes este caso, sabes el otro, pero en realidad no ha sido planteado como un elemento, por ejemplo, como un objetivo de investigación. El poder dar luz o visibilizar aquello que sí se está resolviendo, ¿no? Que esto también ocurre en muchos otros temas, no solamente en este. Y luego una última cosa, es que me daba por reflexionar que en realidad lo que estamos haciendo, lo que está viviendo la infancia, esa infancia que responde lo que se espera que respondas, lo que sabe lo que se está esperando que respondas, eso también lo hacemos los adultos, ¿no? Es decir, quiero decir que están en el mundo en el que vivimos y están aprendiendo estrategias para sobrevivir en él, ¿no? Me vengo a referir que el hecho de tener criterio para discernir aquello que tú puedes responder, dónde puedes responderlo, también significa que eso se ha podido aprender, ¿no? Y además es que es necesario para el mundo más allá del portal de tu casa o incluso dentro de tu misma casa. No lo estoy justificando, ¿eh? Es decir, no estoy diciendo que me guste que sea así, sino que el mundo adulto que ellos observan, que el mundo adulto en el que estamos viviendo todos, también incluye ese desmerecer a ciertas personas. No todos los adultos somos iguales, tampoco, ¿no? Ni las adultas. Es decir, la voz, el mundo adulto también tiene mucho que arreglar internamente y entonces por más que nos propongamos, que nos lo proponemos 1000 veces, de arreglar ciertas cosas y de poder dar esa voz, en realidad estamos replicando modelos que en general no la están dando, pero a nadie. O a pocos, no sé cómo explicar esto. Es decir, que es una lucha hacia varios frentes. Me vengo a referir que no solamente es aquello de pensar en el mundo de la infancia y la adolescencia, que por supuesto estoy de acuerdo en que hay que ver esto cómo se está realizando, pero es que esto es el orden en el que estamos inmersos. Que no todo el mundo tiene voz, que el que la tiene la utiliza a conveniencia, que esa comunicación de verdad, ¿dónde la tenemos? O sea, es un poco, es un construir desde la base de aspectos que tenemos que pensar en eso que quizá son como ocultos, ¿no? Que están dando vueltas por ahí y nos están informando más de lo que pensamos, ¿no? No sé, bueno, son reflexiones así abiertas, totalmente, al hilo de lo que se estaba comentando ahora último, ¿no? Es una réplica de la vida adulta, ¿no? Un poco lo que estamos encontrándonos, no sé, yo lo veo así, ¿eh? No lo justifico, insisto, pero qué difícil ese cambio, porque es mucho lo que cambiar, no solo qué hacemos con infancia, jóvenes, bueno, sí. En esta línea, Pepi, ligo lo que estás diciendo con lo que comentamos el otro día sobre temas de educación, el impacto de la COVID en el mundo escolar. Y fíjate que lo que comentaba Laia, yo creo que esa transferencia de conocimiento del producto de la investigación es muy interesante también para desarrollar el pensamiento crítico, tanto adultos y niños, ¿no? Por ejemplo, comentaba, si os acordáis, Maite Marín, antropóloga y ahora profesora también de un instituto de educación secundaria, que la contribución que se puede hacer desde la antropología en estos momentos en relación con la situación que estamos viviendo educativa es problematizar, o sea, poner la mirada crítica en situaciones. Y yo creo que precisamente, y rescato lo que comentaba también Laia,
es que a lo mejor en nuestra propia formación y entrenamiento profesional tenemos que incluir estas competencias, habilidades comunicativas para llegar al público, ¿no? Y para, entre otras cosas, para desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? Sí, 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 totalmente. No, tenemos mucho trabajo, mucho trabajo. Necesitamos a la gente joven. Está clarísimo. No te oímos. Perdón, no sé si Laia, Miriam, Pep, queréis aportar algo más. Bueno, yo apuntar una cosa. Yo trabajo en el Colegio de Educadores Sociales de Cataluña y, bueno, vengo a añadir otra cosa. Bueno, infancia y adolescencia es un ámbito, un sector donde tristemente hay más trabajo. Hay más trabajo para educadores sociales. O sea, las ofertas de trabajo en CRAES, en centros residenciales, aumenta desde los últimos años un montón, desgraciadamente. Y desgraciadamente desde hace 5 o 6 años hay muchos adolescentes y jóvenes no acompañados que llegan a Cataluña, llegan a Barcelona, los mal nombrados MENA. O sea, el sistema de infancia de Gaia, o sea, la Generalitat de Cataluña está desbordadísimo, desbordadísimo. El estudio, vuestro estudio refleja familias, ¿no? Pero si miramos a la gente sin familia, o sea, aquí hay toda una historia. No, simplemente es decir que nuestros compañeros profesionales, educadores sociales o trabajadores sociales, necesitan ayuda. Y yo, bueno, trabajo en el colegio y veo muchas cosas que se están haciendo, o sea, por el desborde que hay en estos centros, no se está trabajando de forma educativa. O sea, ha perdido el sentido educativo del profesional que está trabajando allí. O sea, ¿por qué? Porque es tal la ratio, muchas veces hay 25 jóvenes para un educador, una educadora social, ¿no? Y jóvenes, añadiéndole de que son jóvenes que no hablan ni el catalán ni el castellano. O sea, son adolescentes que son africanos o llegan de Marruecos y no saben ni nada, nada. Y falta mucho, o sea, un educador social no lo puede hacer todo. Y están desbordados. Eso vengo a añadir de que es un sector y que hay mucho trabajo por hacer y es un filón de trabajo. O sea, somos la Asociación Catalana de Profesionales de Antropología, lo debemos decir, pero tal lo que han expuesto Miriam y Laia, pero también deciros que hay un sector de profesionales sociales como educadores sociales que están desbordadísimos y falta ayuda, falta conocimiento y falta, ¿cómo diría? Falta sensibilidad también muchas veces, ¿no? Bueno, simplemente eso. O sea, hay otra cosa también, el tema de participación, que Miriam y Laia lo habéis nombrado muchas veces, ¿no? Sale en el estudio, ¿no? Habéis hablado momento. La voz, ¿no? De las niñas y niños. Bueno, la de Gaia, ¿no? La Dirección General de Atención a la Infancia, o sea, la ley dice, de la infancia dice de que en cada centro residencial debe haber un plan de participación, debe haber, pues no se cumple ni en los públicos. O sea, no se cumple en el sentido de que se ha llegado a establecer como centros de contención y no de educación, ¿no? O sea, es triste, pero es así, ¿eh? O sea, y esto el síndic de Greuges, bueno, para los que sois de fuera, que no sois de Cataluña, el síndic de Greuges es como a ver, ¿cómo lo diría? ¿No? Es el defensor del pueblo, ¿no? Sí, defensor del pueblo. Poco Sí, sería la... Exacto, sí. Defensor del pueblo que fiscaliza las políticas de las administraciones, ¿no? Y bueno, esto está denunciado 2, 3, 4 veces y no hay manera, está denunciado. O sea, hay pocos centros, la mayoría públicos, que cumplen con esta función de tener un plan para dar voz a niñas, niños, pero la mayoría no, por el desborde. O sea, el antropólogo o antropóloga que invente el sistema, cómo introducir un plan de participación o planes de participación que puedan
que pueden implementarse en estos centros, bueno, da con la tecla. Y bueno, solamente me quedo también una cosa que habéis dicho las dos, Laia y yo, de que otro filón de trabajo por lo que estáis diciendo es también esa transferencia, esa popularización del conocimiento, ¿no? Y también que este conocimiento que habéis sacado, digamos, del informe también tenga una respuesta política y técnica, ¿no? Vincularlo a la acción. Eso. Pero bueno, solamente ahí yo quería añadir eso, que es un sector, es un ámbito muy amplio donde hay mucho trabajo que hacer. Yo, si hay tiempo, quisiera añadir solo una cosita. Lo siento, ¿eh? Sí, si no... No, vale. no, esta palabra, vaya. Es en relación con lo que ha dicho Pepi, me he sentido como muy identificada. Yo conozco a Maite Marín por otras circunstancias y siempre que puedo hablo con ella. Me parece una persona muy preparada, que ama muchísimo su profesión, su formación en antropología. Y la última conversación precisamente que mantuvimos era... Ella me decía, ¿no? Es que me encantaría que en el instituto tuviera un tiempo para realmente informar todo lo que veo, ¿no? Desde mi más allá de las clases y de cumplir, por decirlo así, ¿no? Con sus deberes de profesora, ¿no? Me decía, ojalá pudiese, desde esta mirada de la antropología, informar, dar forma, ¿no? En forma de conocimiento a todo lo que es mi experiencia de cotidianidad con los chicos y chicas del instituto, ¿no? Y a mí me parecía que ese espacio de larga duración en el que Maite puede crear un vínculo de confianza y de solidaridad con estos chicos y chicas, es donde se crea el espacio auténtico. Y donde no se trata tanto de preguntar y de querer pues, contestar, ¿no? Una pregunta concreta, como de una escucha activa, que cuando tienes el tiempo y la misión de informarlo, pues ahí es donde se ponen en marcha todas las herramientas de observación y de conocimiento, ¿no? Y yo pensaba, qué inversión tan potente y tan rica sería que a Maite le pagasen para hacer este trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, que quisiera poner otra experiencia que también tengo ganas de cuando tenga tiempo, de estirar un poco el hilo, porque creo que tiene un paralelismo y que es muy importante. En una escuela de Barcelona me comentaba la directora que una de las profesoras tiene una parte de su jornada, han logrado que parte de su jornada la dedique a la comunicación con las familias, ¿no? Y estas horas a mí me parecen tan bien invertidas, ¿no? Y es un centro con una problemática social espectacular, donde seguramente hay mucho trabajo de contención, pero ¿no? Un poco como lo que comentabas, Pep, ¿no? De dónde queda la educación cuando solo hay tiempo para la contención, ¿no? Y esto está ocurriendo en muchos espacios donde atendemos a niños y niñas, ¿no? Y me pareció tan valuoso el ejemplo, ¿no? De liberar unas horas, ¿no? de profesionales que están preparados, sea por formación en la academia o sea por su trayectoria profesional, para hacer este puente, este vínculo, para salir un poco del rol estricto, ¿no? De profesor, profesora, de educador, para poder, no sé, es como la observación participante, ¿no? Yo creo que este es un espacio muy auténtico, ¿no? Y muy natural, donde no se están forzando los mecanismos, aunque también comparto contigo, Pepi, la necesidad de estas, son como dos niveles y me parecen complementarios. Me ha gustado mucho tu intervención. Yo, si me permitís, también voy a hacer un comentario de cierre y tiene que ver un poco con la línea que está saliendo. En ese sentido, de que el darse tiempo a la escucha activa, ¿no? Y al acompañamiento desde un sentido también de lo que conocemos como antropología a demanda, es decir, también como antropólogas y antropólogos trabajamos
para nuestros informantes. Es decir, que nuestro trabajo no solo es para quien nos hace el encargo, para la institución pública, en este caso Derechos Sociales, que lo hace con una perspectiva de mejora, pero también para las personas que nos informan. O sea, yo siento que trabajo para las personas que me informan. Y de hecho, desde esa visión, y ahí hemos coincidido mucho desde el principio con el Instituto de Infancia, es no extractivista. Yo no vengo, tú me das la información y yo desaparezco, sino que eso tiene que revertir. Tiene que haber una devolución real más allá de mi informe, de mi trabajo, de lo que se decida, sino que haya una devolución. Y eso viene porque generamos el tiempo, y ahí está el reto, ¿no? El crear las condiciones y el tiempo para que yo no vaya y tú me cuentas lo que tú crees que yo quiero oír, sino para que tú realmente me acabes contando lo que a ti de verdad te importa. Y con eso construimos, pero de una manera horizontal y dialógica, porque también estos informes nos dan cuenta de la visión y el imaginario que tiene quien toma decisiones sobre la población o el colectivo a quien van dirigidas. Es decir, yo también recojo qué visión tiene servicios sociales de la pobreza y de las personas en situación de pobreza, que tiene un proyecto de cómo se supone que se tiene que gastar ese dinero, y eso también está ahí y hay que contar con ello. No solo es, bueno, también las familias son estratégicas, también hay como muchas cosas que aparecen y se tienen en cuenta, aparte de lo que comentabais. Y bueno, desde ahí, después, si me permitís, cuando acabemos voy a comentar algo que quiero comentar cuando cerremos y nos despidamos sobre lo que ha pasado hoy en la sesión con los trolls, porque creo que es importante también. Sí, pues bueno, yo, Pep, no, si quieres haces tú el cierre. Yo quiero agradecer muchísimo a las dos, a Miriam y a Laia, porque sé que vais a tope. De verdad que es súper interesante tener esta visión, contar con vuestra experiencia, con este trabajo. Yo creo que sobre todo para la gente que está en formación, pero también para los profesionales que estamos a pleno pulmón, pues nos viene súper bien. Y aprovecho para anunciar que el jueves 17 de diciembre a las 6:30, pues con otros colegas antropólogos y antropólogas que trabajan en gastropología, entre ellas Federica, que está aquí presente, pues nos compartirán su experiencia, toda la investigación antropológica que están haciendo en torno a los restaurantes y los bares, fundamentalmente en Barcelona, pero también en Madrid y en otras partes del Estado español, y que están ayudando a este sector también a que estos escenarios sean también escenarios donde la acción social también fluye. Y bueno, Pep, te doy la palabra para que cierres la sesión. Muchísimas gracias. No, yo también agradecer a Laia y a Miriam, y ahora me he quedado con un poco con lo que ha dicho Miriam, ¿no? De hablar del troll. Pero, bueno, de cerrar con él. O sea que para mí ya está todo dicho. O sea, muchas gracias Laia y muchas gracias Miriam por este tiempo y por este gran trabajo. Y yo espero también de que el trabajo también, bueno, lo que habéis dicho, ¿no? Que realmente deje sello, ¿no? Deje un sello también estos años, el 2020, 2021 y el tiempos futuros, ¿no? Y que esto siga y que gracias a este estudio pueda haber más, ¿no? Que el Instituto de Infancia pueda apostar por este tipo de estudios y